Senadora Claudia Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta, honorable Asamblea. Estamos ante uno de los dictámenes que de origen mayores diferencias ha suscitado al interior de este Senado de la República. Hoy valoramos un dictamen que recoge mucho la visión de la pluralidad de esta Cámara y contiene ya importantes avances en temas estructurales en materia de derechos de las víctimas, derechos humanos, mujeres o participación ciudadana. Es, sin embargo, un dictamen imperfecto de una iniciativa imperfecta, considerando que la expedición de una nueva ley para la Fiscalía General de la República se fundamenta en el régimen transitorio de la ley orgánica aún vigente. Considerando sobre todo que se dispuso con toda claridad el requisito de realizar una convocatoria pública para la revisión del orden jurídico de la Fiscalía transcurrido un año a partir del nombramiento de su titular. Una convocatoria que, hay que decirlo, nunca se realizó, cerrando de facto las posibilidades de diálogo constructivo con la sociedad que nos habría permitido una valoración más adecuada de los cambios necesarios. Una convocatoria que, por cierto, no estaba sujeta a la voluntad política del grupo mayoritario ni a los buenos oficios del titular de la Fiscalía, sino a un mandato de ley que se ha desconocido en cada momento del proceso legislativo que dio lugar a este dictamen. La consulta no se realizó, en parte se trató de realizar, en una pequeña parte se escuchó a colectivos en búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, la consulta como tal no se agotó. En el grupo parlamentario del PRI reconocemos que este proyecto de decreto que consideramos el día de hoy es muy distinto del que originalmente se había planteado para reorganizar al Ministerio Público de la Federación. Reconocemos la disposición del bloque mayoritario para escuchar algunos de nuestros planteamientos, muchos de ellos canalizados a partir de las consideraciones de la sociedad civil, de las advertencias de los especialistas y de las exigencias de los familiares de víctimas. No ignoramos que podrían haber avanzado en la aprobación automática de este dictamen en los términos de la iniciativa original, haciendo valer su fuerza numérica. Y damos también cuenta del seguimiento hecho por el equipo técnico de la Fiscalía en las jornadas de trabajo que precedieron esta discusión en el Pleno. Sin esas jornadas, quizá no habría sido posible solventar algunas de las insuficiencias del proyecto de decreto. Valoramos ambas cosas, la disposición de la mayoría y el acompañamiento del equipo técnico de la Fiscalía. En la bancada del PRI, nos esforzamos por escuchar a las organizaciones de la sociedad civil con opinión y propuestas en la materia. Reconocemos sus legítimas demandas y lamentamos que solo de manera tangencial se les haya escuchado y atendido. En ese contexto, en el grupo parlamentario del PRI respaldamos los acuerdos alcanzados porque revelan coincidencias, pero no celebramos totalmente el texto presentado por lo insalvable de las diferencias que aún persisten. No acudimos a esta asamblea con la satisfacción de haber conquistado un mérito, sino con el reconocimiento de haber cumplido con nuestra mínima responsabilidad constitucional como integrantes del Poder Legislativo. Esa convicción nos impide pasar por alto las insuficiencias que aún persisten en el dictamen, insuficiencias que debemos atender si realmente queremos honrar el diálogo democrático y la construcción de acuerdos que nos ha permitido avanzar hasta este punto, con lealtad a la Constitución y sobre todo para beneficio de la ciudadanía. Por ejemplo, la facultad que se pretende otorgar a la Fiscalía para emitir su propio estatuto orgánico, así como el estatuto del Servicio Profesional de Carrera. Se propone una delegación indebida de la facultad legislativa, la renuncia de facto a nuestra responsabilidad de definir los criterios y los límites para el desarrollo de estas normas internas establecidas en el texto constitucional. O bien la intención de facultar a la institución para que expida las disposiciones para normar su propia actuación en ámbitos administrativos como la adjudicación de contratos de arrendamiento y obra pública, pues se trata de cuestiones reservadas a la ley y no al orden jurídico inferior. Se propone una concentración injustificada de facultades, la ampliación de la discrecionalidad en la persona titular de la Fiscalía General y la inconsistencia de la nueva ley con otras normas vigentes. En aras de consolidar un proyecto aún más sólido, consideramos necesario revisar algunas disposiciones contenidas en el dictamen, a fin de solventar cualquier duda sobre su constitucionalidad. Estas consideraciones
implican nuestro reconocimiento a los organismos internacionales y a las organizaciones civiles nacionales, ambas especializadas en la defensa de los derechos humanos, para que estos ordenamientos se apeguen plenamente a la rectoría que deben tener los derechos y las libertades de las personas en las actividades del organismo a cargo de la Procuración de Justicia. Compañeras y compañeros, como señalé, nuestro grupo parlamentario concurre al acuerdo plural en lo general por coincidir en los propósitos que sustentan el presente dictamen. Garantizar la autonomía plena de la Fiscalía General de la República, fortalecer sus capacidades institucionales y dotarla de mejores herramientas para desempeñar sus funciones. Que las diferencias sobre el orden normativo no sean pretexto para la ausencia de resultados. Sin embargo, por disentir en algunos de los medios con que se pretenden alcanzar estos objetivos, presentaremos una serie de reservas al proyecto de decreto en el marco de su discusión en lo particular. No por capricho, sino por vocación, no por obligación, sino por convicción, y no por obstinación, sino por responsabilidad. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora.